Ayudarlos no es caridad, es obligación, chilló mi nuera, convencida de que mi fortuna de 18 millones de dólares era suya para controlar. Minutos después, azotó la puerta, dejándome congelándome en el porche en mi camisón mientras mi hijo miraba. Apostaron con mi vida para demostrar algo, pero su riesgo calculado estaba a punto de convertirse en su ruina. Antes de seguir, no olvides suscribirte mientras escuchas y dinos en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha con atención. Esta es mi historia. La ventisca arañaba mis brazos desnudos, pero fue el frío en los ojos de Sofía lo que realmente me congeló. Quizás esto te enseñe a no interferir en nuestras decisiones familiares. Siseó mi nuera, Sofía, su aliento blanquecino en el aire bajo cero. La pesada puerta de roble, una vez símbolo de bienvenida, se cerró de golpe. Un golpe sordo y nauseabundo contra el viento aullante. Me quedé allí, tiritando, vestida solo con un camisón delgado y un abrigo que había cogido a toda prisa. La nieve se me cortó la respiración. No por el frío penetrante, aunque me quemaba la piel, sino por la pura, casi imposible incredulidad que se hinchaba en mi pecho. Esto no estaba sucediendo. No aquí. No a mí. Esto no era una historia dramática. Era escalofriantemente real. Cada fibra de mi ser gritaba ante la injusticia. Cada ráfaga se sentía como un insulto personal, burlándose de mi vulnerabilidad. Mis 70 años de repente, un peso aplastante de sacrificios ignorados. Me tambaleé hacia atrás, aferrándome al abrigo, el aire helado arañándome los pulmones. A través del cristal esmerilado, la silueta de Sofía, luego la de Andrés, permanecían inmóviles. No iban a regresar. Lo habían dicho en serio. Las discusiones crecientes del último año, las acusaciones punzantes, las pullas sutiles que habían despojado toda pretensión de amabilidad. Todo culminó en este acto deliberado y espantoso de abandono. Una ola de impotencia me invadió, fría como la nieve que se acumulaba en el porche. Mis dedos entumecidos buscaron a tientas el pomo de la puerta. Cerrada. Un lamento patético se escapó, tragado por el viento. Esto no era solo un encierro. Era una brutal declaración física de desalojo. Un punto final, escalofriante, a años de desdén silencioso. La sombra de Andrés se movió, un destello de movimiento. Luego se detuvo. Mi hijo, el chico en quien había vertido toda mi existencia. Nutrido, provisto, protegido. Él estaba cálido dentro, y no estaba abriendo la puerta. Él estaba permitiendo esto. La comprensión se asentó sobre mí, pesada y fría como una lápida. Esto no era solo la cruda crueldad de Sofía. Fue su complicidad, su aquiescencia silenciosa, lo que realmente me destrozó. Este patrón de borrado, de mi voz, de mi presencia, disminuyendo. Ahora quedaba expuesto. 1000 pequeños cortes habían llevado a esta herida abierta y sangrante. El aire se volvió más cortante, mordiendo ferozmente mi piel expuesta. Podía sentir el frío filtrándose en mis huesos, a través de la delgada tela de mi camisón, entumeciendo mis dedos de los pies. Mis dientes castañeteaban sin control. Esto no era meramente incómodo. Era peligroso. Ellos también lo sabían. Esto no era solo castigo. Era un riesgo calculado. Una cruel apuesta con mi bienestar, diseñada para demostrar un punto sobre su control. ¿Qué punto? ¿Que yo era prescindible? ¿Que mi vida, mi salud, valían menos que sus demandas insaciables? Mi mente corría, intentando comprender la enormidad de lo que acababa de suceder. Mi único hijo y su esposa acababan de demostrar un nivel de insensibilidad que no había imaginado posible, incluso después de meses de su fría prepotencia. Habían empujado y empujado, y ahora me habían empujado literalmente a la noche helada. Fue un ajuste de cuentas a cámara lenta, la rebelión silenciosa que había sido demasiado ciega, o quizás demasiado esperanzada, para reconocer. Toda la confianza que había depositado en ellos, en la familia, en el amor,
en los lazos naturales de parentesco. Se sentía como una ruina, desmoronándose a mi alrededor. Ya no se sostenía. Pero entonces, mientras mis dedos se acalambraban por el frío, una sensación diferente se abrió paso a través del entumecimiento. Una chispa, una pequeña y desafiante brasa en el viento amargo. Creían que me habían extinguido, reducido a una tez anciana tiritando y mendigando en su puerta. Estaban a punto de aprender que no solo habían calculado mal mi vulnerabilidad, sino que habían subestimado gravemente a la persona que intentaban quebrar. No tenían idea de a quién acababan de dejar fuera. Y eso era solo el principio. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que todo lo que creías saber sobre alguien a quien amabas se hizo añicos en un instante? El brutal viento que azotaba la capital se sintió como una fuerza purificadora, despojando años de ilusiones. Conduje mi coche a través de la tormenta blanca, la nieve arremolinándose a mi alrededor, como una danza caótica y vengativa. Mis dedos, aún adoloridos por el frío, aferraban el volante. Ese viaje, en condiciones de visibilidad nula, se sintió menos peligroso que la tormenta emocional que acababa de dejar atrás. Fue una carrera contra los elementos, pero también un furioso y desesperado sprint de regreso a una verdad que había enterrado hacía mucho tiempo, para entender cómo yo, una mujer que había construido un imperio de la nada, terminé tiritando en un porche helado. Necesitas entender quién era yo antes de que el instinto maternal nublara mi juicio empresarial. Antes de permitirme convertir, como Sofía tan cruelmente lo había dicho, en una entrometida tonta. Durante 38 años, fui Elena Vega, fundadora y CEO de Vega Gestión Patrimonial. Mi oficina, encaramada en lo alto del centro de Madrid, ofrecía una vista panorámica del río Manzanares, un recordatorio constante del flujo constante de riqueza que supervisaba. No solo gestionaba dinero, hacía crecer fortunas. Mis clientes abarcaban desde innovadores tecnológicos hasta atletas profesionales, todos confiando sus legados al nombre Vega. Había empezado con nada más que una licenciatura en finanzas de la Universidad Complutense de Madrid y una modesta herencia de mi abuela. Mi esposo, David, me había sido arrebatado demasiado pronto, a los 35, dejándome con un hijo de 3 años. Julián, su muerte, un cruel giro del destino, grabó una determinación inquebrantable en mi alma. Nunca más sería vulnerable financieramente, ni yo misma, y ciertamente tampoco mi hijo. Mi primera clienta fui yo. Esa pequeña herencia, invertida con rigurosa disciplina, floreció. La noticia se corrió, orgánicamente al principio, sobre la joven viuda que parecía poseer un toque de Midas. Lo que comenzó como un consejo informal para amigos, pronto se convirtió en una próspera práctica de consultoría. Luego una firma de asesoramiento de inversiones registrada. Y finalmente, Vega Gestión Patrimonial, gestionando más de 800 millones de dólares en activos de clientes, para cuando cumplí 60. Predicaba con el ejemplo. Mi cartera personal, un testimonio de décadas de paciencia estratégica. ¿El primer punto de inflexión importante? Un acuerdo de bienes raíces comerciales en 1987. Otros vieron un edificio de oficinas en dificultades. Yo vi el futuro del centro de Madrid. Mi visión resultó correcta. Para 1995, ese edificio había cuadruplicado su valor, canalizando ganancias hacia mis siguientes emprendimientos. Propiedades de alquiler de lujo, una participación temprana en una empresa de software, luego adquirida por un gigante tecnológico, y lo más lucrativo, empresas de dispositivos médicos que definirían el corredor de tecnología médica de Madrid. Para mi 50º cumpleaños, mi patrimonio neto personal superaba los 3 millones de dólares. A los 70, ascendía a 18 millones, pero más valioso que el dinero era el conocimiento. 38 años de navegar las corrientes financieras
Me enseñaron cómo operaban las familias verdaderamente ricas, cómo protegían y amplificaban sus activos. Entendía fideicomisos, planificación patrimonial y estrategias de protección de activos que la mayoría de la gente ni siquiera concebía. Sabía cómo elaborar instrumentos financieros que parecían generosos en la superficie, pero que contenían una intrincada red de protecciones diseñadas para activarse si los beneficiarios alguna vez se volvían ingratos o abusivos. Había enfrentado todo tipo de depredador financiero, manipulador familiar y oportunista en busca de riqueza. Conocía sus señales de advertencia, sus tácticas, y poseía tanto los recursos como la inquebrantable resolución para protegerme cuando los miembros de la familia se atrevían a cruzar la línea de la gratitud a la descarada explotación. Julián, resultó, se convertiría en mi mayor y más dolorosa prueba. Julián siempre había sido lo que los educadores llaman educadamente, con dificultades de motivación. Inteligente y encantador, sí, pero le costaba cualquier cosa que requiriera un esfuerzo sostenido. Su infancia fue un cementerio de ambiciones abandonadas, un periódico de barrio que duró un número, un servicio de jardinería que terminó cuando la hierba volvió a crecer, elaboradas ventas de garaje que dejaron nuestro sótano como un monumento desordenado a sus intereses fugaces. Financié estas exploraciones, esperando que descubriera su pasión, un camino hacia la realización que yo no había tenido. Más honestamente, los financié porque podía y porque verlo emocionado, aunque fuera brevemente, me traía una inmensa alegría. En el instituto, el patrón se intensificó. Equipo de fotografía, instrumentos musicales, materiales de arte. Caras reliquias de breves obsesiones llenaban su habitación. La universidad fue una odisea de 6 años a través de diversas carreras, que finalmente produjo un título de estudios generales que reflejaba más persistencia que pasión. Después de la graduación, regresó a casa, deambulando por una serie de trabajos de nivel inicial: servicio al cliente, comercio minorista, asistente administrativo. Cada uno abandonado en cuestión de meses, culpando a clientes irrazonables o gerencia poco creativa. Lo consentí. Le di una red de seguridad financiera, amortiguando las consecuencias naturales de sus elecciones. Cuando renunciaba, regresaba a la comodidad de mi ático, a mi aliento maternal de seguir explorando. En retrospectiva, reconozco que puedo haber allanado el camino para la misma dependencia que más tarde asfixiaría nuestra relación. Cuando Julián conoció a Sofía a los 28, tuve esperanzas. Sofía, de 25, graduada de enfermería de la Universidad Complutense de Madrid, parecía centrada, práctica. Venía de una familia de clase media, entendía el trabajo duro. Parecía ser una influencia positiva, animándolo a mantener los trabajos por más tiempo, ayudándolo a presupuestar. Estaba agradecida de que alguien más finalmente lo estuviera guiando hacia la responsabilidad. Pagué por su boda, un evento de $35.000 en el Teatro Real, exactamente como Sofía había soñado. 6 meses después, proporcioné la entrada de $40.000 para su primera casa de estilo colonial en Pozuelo de Alarcón. Era una casa espaciosa de 4 habitaciones, perfectamente dimensionada para la familia que planeaban. Sus ingresos combinados parecían manejables. Durante el primer año funcionó. Julián parecía más consistente. Sofía gestionaba sus finanzas con cuidado. Pensé que estaba presenciando la maduración exitosa de mi hijo, el comienzo de una familia financieramente responsable. Lo que en realidad estaba presenciando, sin embargo, era la calma engañosa antes de una tormenta de demandas crecientes, convirtiendo silenciosamente mi generoso apoyo en explotación sistemática. Y esa tranquila transformación resultaría mucho más peligrosa que cualquier aguacero repentino. ¿Alguna vez has contribuido sin saberlo al mismo problema que intentabas resolver?
Las luces de la sala de partos parecían más brillantes de lo habitual, reflejando la abrumadora alegría que irrumpió en mi vida. Julián y Sofía dieron la bienvenida a Luke, a los gemelos, Lila y Leo, 2 años después de su boda. Estuve allí, presenciando ese milagro, e inmediatamente una urgencia innegable de proteger su futuro creció dentro de mí. Abrí cuentas de ahorro universitarias para cada niño, depósitos iniciales de $25.000, una promesa tangible de que sus sueños no estarían limitados por la tensión financiera. Había visto a demasiadas familias luchar con los costos universitarios. Mis nietos no enfrentarían eso. Eran bebés hermosos y saludables. Lila, nacida primero, estaba alerta, curiosa, sus pequeños ojos absorbiendo el mundo con intensa concentración. Leo, 15 minutos menor que ella, estaba más relajado, contento de observar su bullicioso entorno. A medida que crecieron, sus personalidades se agudizaron. Lila, aventurera y determinada, trepaba muebles y ponía a prueba cada límite con persistencia intrépida. Leo, pensativo y observador, prefería observar los atrevidos experimentos de Lila antes de decidir si unirse. Amaba ser su abuela, profundamente involucrada en sus primeros años. Cuidaba hasta a los niños varias noches a la semana, liberando a Julián y Sofía para sus raras noches de cita. Ayudaba con las comidas, los cambios de pañal, y pasaba incontables horas leyendo cuentos, jugando y enseñándoles canciones infantiles. Llenó un vacío que no sabía que existía. Cuando Sofía decidió reducir su horario de enfermería a tiempo parcial después del nacimiento de los gemelos, apoyé la decisión, tanto emocional como financieramente. Tener gemelos es agotador, incluso en las mejores circunstancias. Y entendí su deseo de centrarse en la maternidad. El ingreso de Sofía disminuyó, creando una presión notable en su presupuesto familiar. Me alegré de intervenir, cubriendo gastos adicionales, costos de guardería, facturas médicas no cubiertas completamente por el seguro, ropa adicional, equipo. El aumento general y gradual de las necesidades del hogar que acompañaba la expansión de una familia de 2 a 4. Contribuí aproximadamente con $15.000 durante el primer año de los gemelos, dinero que genuinamente consideré bien empleado para asegurar que Lila y Leo tuvieran todo lo que necesitaban y que Sofía pudiera sumergirse en la maternidad sin estrés financiero constante. Durante sus años de niños pequeños, mi participación activa y mis contribuciones financieras continuaron. Cuando superaron sus cunas, compré hermosos juegos de dormitorio a juego. Sillas de coche, cochecitos, tronas, la interminable variedad de necesidades para niños pequeños. Estos fueron regalos que me trajeron una inmensa alegría dar. Cuando Lila mostró un interés temprano en la música, compré un pequeño piano y organicé lecciones. Cuando la aptitud mecánica de Leo surgió con los bloques de construcción, le proporcioné juegos de construcción cada vez más sofisticados. Me encantaba verlos descubrir sus talentos individuales, agradecida por los recursos para apoyar su desarrollo, de maneras que sus padres quizás no hubieran podido permitirse de forma independiente. Lo que entonces no percibía era cómo mi generosidad constante estaba sutilmente educando a Julián y Sofía. En lugar de aprender a priorizar, a ahorrar, a tomar decisiones difíciles sobre gastos discrecionales, estaban aprendiendo una lección diferente. Elena se encargará. Se estaba convirtiendo en una estrategia financiera viable. Para cuando Lila y Leo cumplieron 3 años, mis contribuciones se habían disparado a unos $25.000 anuales. Ya no eran solo gastos de emergencia u ocasiones especiales. Eran costes regulares y continuos que, de alguna manera, se habían trasladado de su contabilidad a la mía. Todavía lo justificaba, diciéndome que simplemente era una abuela cariñosa, invirtiendo en el desarrollo de los gemelos, facilitándoles la vida a mi hijo y su esposa.
Pero no les estaba haciendo la vida más fácil, de la manera que yo pretendía. Estaba creando una dinámica peligrosa, donde mi apoyo financiero se transformó de un regalo en una expectativa. Julián y Sofía comenzaron a tomar decisiones no basadas en lo que ellos podían permitirse, sino en lo que yo podía permitirme. Se estaban sentando las bases para la explotación sistemática y la insidiosa exigencia que escalarían dramáticamente en los años siguientes. En ese momento se sentía como amor. Ahora lo veo por lo que realmente fue: el cuidadoso cultivo de la dependencia. Y la siguiente prueba de sus expectativas estaba a la vuelta de la esquina. ¿Alguna vez has dado tanto que dejó de sentirse como un regalo y empezó a sentirse como una obligación? La conversación educada sobre las opciones de preescolar fue el primer temblor bajo la superficie pulcra de nuestra vida familiar. Lila y Leo, que ya tenían 5 años, estaban listos para ir a la escuela. El colegio público del barrio era perfectamente adecuado. Bien financiado, profesores experimentados, un alumnado diverso. Ofrecía una base académica sólida, de forma gratuita. Pero Sofía, con su portátil abierto en la mesa del comedor, había estado investigando. «Elena», comenzó ella con un tono cuidadosamente serio, «he estado visitando colegios y de verdad creo que los gemelos se beneficiarían de clases más pequeñas, más atención individualizada». Señaló un folleto del Colegio San Ignacio, con páginas brillantes que mostraban aulas idílicas y niños sonrientes. El colegio público tiene 28 niños por clase. El San Ignacio tiene solo 15, con 2 profesores en cada aula. Julián intervino, su voz teñida de esa mezcla familiar de ambición y dependencia esperanzada. Y, sinceramente, mamá, queremos que Lila y Leo tengan todas las ventajas que podamos darles. La educación es el pilar de todo, y no queremos que se vean limitados por nuestra situación económica. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una súplica apenas velada. El Colegio San Ignacio era, en efecto, excelente, pero también muy caro. $9.000 por niño. 18.000 anualmente. Un dinero que Julián y Sofía simplemente no tenían con sus ingresos combinados. Sofía sonrió, con una expresión practicada, casi inocente. Sabemos que es un gasto grande, pero pensamos, quizás esto podría ser un regalo adelantado de Navidad y cumpleaños para los gemelos. En lugar de juguetes que les quedarán pequeños, podríamos invertir en una educación que los beneficiará durante toda su vida. La petición fue presentada astutamente, como mi idea, una sustitución de regalos, no una carga adicional. Habían calculado con precisión cómo hacer que un compromiso anual de $18.000 durante los próximos 13 años pareciera razonable, incluso noble. Acepté. Creía en una educación excelente. Quería que Lila y Leo maximizaran su potencial. Podía permitírmelo sin dificultad. Pero, más profundamente, acepté porque confiaba en su juicio como padres, queriendo apoyarlos, no crear conflicto. Lo que no me di cuenta fue que esta decisión estableció un precedente peligroso. Mi apoyo financiero estaría ahora disponible para cualquier gasto que Julián y Sofía consideraran beneficioso para su familia, independientemente de si ellos podían permitírselo. La matrícula del Colegio San Ignacio se convirtió en el primer gran gasto recurrente que simplemente se esperaba que yo cubriera. No más discusiones, no más reconsideraciones anuales. Simplemente se daba por hecho. Elena pagaría. 2 años después de que los gemelos comenzaran en el Colegio San Ignacio, llegó la siguiente escalada. Julián decidió que la gestión de propiedades no estaba cumpliendo su potencial emprendedor. Necesitaba hacer la transición a una carrera con crecimiento ilimitado de ingresos y autonomía creativa. ¿Su camino elegido? Las ventas inmobiliarias. Mamá,
He estado pensando en esto durante meses, explicó Julián durante una de nuestras reuniones semanales de café. Sus ojos brillaron con un entusiasmo familiar y fugaz. La gestión de propiedades es estable, pero nunca va a proporcionar el tipo de ingresos que permitas a Sofía quedarse en casa con los niños a tiempo completo, o darnos la flexibilidad para realmente construir riqueza para el futuro de nuestra familia. La decisión era arriesgada, extremadamente. Las ventas basadas en comisiones, dadas sus crecientes obligaciones financieras y los ingresos a tiempo parcial de Sofía, se sentían como un suicidio financiero. Sé que hay algún riesgo financiero durante el período de transición, continuó Julián, ajeno a mi creciente temor. Pero he estado hablando con agentes exitosos y el potencial de ingresos es verdaderamente ilimitado para alguien dispuesto a trabajar duro y construir relaciones. Lo que convenientemente omitió fue la sustancial inversión inicial requerida: licencias, capacitación, materiales de marketing y, lo más crítico, gastos de manutención durante el período inicial, en el que los nuevos agentes suelen ganar casi nada. Esperábamos que pudieras ayudarnos durante la transición, añadió Sofía, su voz suave pero insistente. Solo hasta que Julián se establezca y empiece a ganar comisiones constantes. Ese período de transición se extendió a 18 meses, costando aproximadamente $45.000. Cubrió todo: cursos de bienes raíces, un vestuario profesional, folletos, incluso un nuevo contrato de arrendamiento de coche para dar la impresión correcta. Julián insistió en que era una inversión en el potencial de ingresos futuros de nuestra familia, prometiendo un vago reembolso una vez que estuviera establecido. Yo lo financié. Creía en apoyar a la familia, en la satisfacción profesional. Esperaba que mayores ingresos redujeran eventualmente su dependencia. En cambio, la carrera inmobiliaria de Julián generó ingresos mínimos, mientras requería gastos continuos de educación y marketing. Después de 18 meses, ganaba alrededor de $35.000 anuales, menos que su salario anterior. Muy lejos del potencial ilimitado. Pero en lugar de admitir el fracaso, redefinieron sus escasos ingresos como construyendo hacia el éxito futuro. Mi apoyo financiero, que una vez fue un puente, se convirtió en toda la base. El cambio de carrera había aumentado en realidad su dependencia de mi financiación. Se había presentado como una inversión temporal, pero rápidamente se estaba convirtiendo en un drenaje permanente. Esta expansión sigilosa, una correa dorada que se apretaba sutilmente, estaba diseñada para controlar no solo mi dinero, sino mis decisiones. La inflación del estilo de vida que siguió, sin embargo, expondría verdaderamente la naturaleza insidiosa de sus expectativas. ¿Alguna vez has visto cómo una pequeña indulgencia se convierte en una expectativa insaciable? Mis contribuciones financieras se volvieron una corriente constante, y el estilo de vida de Julián y Sofía se infló con ella. Sus gastos se dispararon mucho más allá de sus ingresos reales. Este cambio ocurrió sutilmente, siempre encubierto bajo justificaciones de las necesidades de los gemelos, los requisitos empresariales de Julián o la gestión del hogar de Sofía. Las actividades extracurriculares de los gemelos, antes simples intereses, se multiplicaron, intensificándose mucho más allá de cualquier cosa que se pareciera a un enriquecimiento infantil normal. Las clases de piano de Lila se transformaron en entrenamiento vocal, luego en clases de baile, después en instrucción artística. Los bloques de construcción de Leo pasaron a clases de robótica, luego a un campamento de programación de computadoras, después a tutorías de matemáticas avanzadas. Cada actividad presentada como vital para el desarrollo y el descubrimiento de talentos costaba colectivamente alrededor de $1.200 al mes en cuotas, equipo y transporte.
Queremos que Lila y Leo tengan todas las oportunidades para descubrir sus pasiones, explicaría Sofía, con los ojos brillantes. Muchos adultos exitosos atribuyen sus logros a actividades de la infancia que encendieron sus intereses. Las vacaciones familiares, que antes eran caprichos especiales, se convirtieron en expectativas anuales. Y el costo se disparó. PortAventura World, a los 7 años, $8.000. Un crucero por el Caribe a los 8, $9.500. Un viaje de esquí a Sierra Nevada a los 9, $12.000. Cada viaje se enmarcaba como unión familiar y creación de recuerdos que durarán toda la vida, aunque se documentaba ampliamente en redes sociales, proyectando un estilo de vida muy superior a sus posibilidades reales. Sofía incluso empezó un blog familiar, Las aventuras de la familia Vega. Una crónica aspiracional y cuidadosamente curada de su vida lujosa que exigía una inversión constante en nuevo equipo de fotografía y software de edición. Todo presentado como construir nuestra marca familiar. Lo más preocupante era la forma en que se me presentaban estas elecciones. No como opciones, sino como hechos consumados que requerían mi pago inmediato. Elena, he inscrito a Lila en el intensivo de danza avanzado para este verano. Anunciaría Sofía, en medio de la cena. La tarifa del programa es de $2.800. Necesitará nuevos trajes de actuación. Su director dice que tiene un potencial real. Julián entonces añadiría: «Mamá, he dado un depósito para el apartamento de esquí en Sierra Nevada para el próximo invierno. Las tarifas suben después de marzo, así que quería asegurar nuestras fechas con antelación. El costo total es de unos $11.000, pero será una experiencia increíble para los niños». Estos pronunciamientos estaban perfectamente estructurados. Negarme significaba privar a Lila de su potencial de baile, o decepcionar a los gemelos cancelando su increíble vacación de esquí. Era chantaje emocional, disfrazado de planificación inocente. ¿Cómo podía yo priorizar el dinero sobre las experiencias familiares y las oportunidades de los niños? Acumulativamente, estas decisiones exigían aproximadamente $85.000 anuales, más allá de lo que Julián y Sofía podrían permitirse. Estaba, literalmente, financiando una vida de clase media alta para una familia cuyos ingresos reales eran firmemente de clase media. Vivían en una hermosa casa, tomaban vacaciones caras y ofrecían a sus hijos oportunidades premium. Todo mientras dependían completamente de mis contribuciones. Lo preocupante no era la cantidad. Todavía podía permitírmelo fácilmente. Era la transformación completa en cómo se solicitaban, recibían y reconocían estas contribuciones. Lo que comenzó como peticiones agradecidas se había endurecido en anuncios rotundos sobre gastos que simplemente se esperaba que yo asumiera, sin preguntas ni quejas. Dejaron de pedir ayuda. Empezaron a informarme sobre los costos. Dejaron de expresar gratitud. Empezaron a expresar expectativas. Mis contribuciones se transformaron de regalos generosos en recursos familiares naturales, a los que ellos tenían derecho. Habían dejado de hacer cualquier esfuerzo por vivir dentro de sus posibilidades, por desarrollar independencia financiera. Mi apoyo no era una ayuda temporal. Era la base indefinida de su estilo de vida elegido. Estaba siendo utilizada, mi generosidad confundida con un pozo sin fondo. El escenario estaba listo para una escalada que finalmente llevaría mi tolerancia más allá de su punto de ruptura. Habían establecido un patrón de demandas crecientes, gratitud decreciente y una exigencia cada vez mayor que pronto los llevaría a cruzar límites que ni siquiera sabía que tenía. Pero primero, necesitarían probar con precisión hasta dónde llegaba su ventaja. Y esa prueba llegaría antes de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta. ¿Alguna vez has sentido que tu generosidad se daba por sentada, transformándose de un regalo en una expectativa?
El primer año de lo que ahora reconocí como explotación sistemática comenzó con lo que Sofía, con una inquietante seriedad, llamó una reunión de optimización financiera familiar. Había preparado hojas de cálculo, artículos impresos sobre riqueza multigeneracional y había dispuesto la mesa del comedor como una sala de juntas corporativa. Su portátil brillaba con una presentación de PowerPoint que claramente había dedicado considerable tiempo a elaborar. «Elena», comenzó Sofía, su voz suave, casi clínica. «Hemos estado pensando en cómo podemos ser más estratégicos con nuestra planificación financiera. Ahora mismo estamos manejando los gastos de una manera algo aleatoria y creemos que podría haber enfoques más eficientes que beneficien a todos». Hizo clic en las diapositivas, cada una diseñada profesionalmente, graficando mis contribuciones anuales. $85.000 en apoyo directo, más regalos y gastos especiales. Mostró proyecciones de cómo ese dinero podría ser optimizado a través de diferentes estructuras. Por ejemplo, continuó, con una sonrisa practicada en su rostro. En lugar de que tú pagues directamente la matrícula de los gemelos, podríamos establecer fideicomisos educativos que proporcionen ventajas fiscales y creen estructuras más formales para su planificación universitaria. Julián intervino, su entusiasmo genuino pero sintiéndose extrañamente ensayado. «Mamá, lo que Sofía ha descubierto es que hemos estado pensando en pequeño. En lugar de gastos año tras año, deberíamos estar pensando en estrategias de gestión de patrimonio a largo plazo que protejan los intereses de todos». Su optimización implicaba consolidar mis contribuciones en transferencias mensuales regulares, dándoles acceso predecible a fondos, mientras creaba ventajas fiscales que principalmente beneficiaban a su hogar. «No estamos pidiendo más dinero», enfatizó Sofía, con la mirada inquebrantable. «Estamos pidiendo una gestión del dinero más inteligente que haga que las mismas contribuciones funcionen de manera más efectiva para todos». Pero enterradas en los pulcros detalles, había señales de alarma. Cuentas conjuntas para gastos familiares, transferencias automáticas, acuerdos financieros diseñados para que me fuera casi imposible reducir o eliminar mis contribuciones sin causar dificultades inmediatas a su hogar. «Esto se trata de crear seguridad financiera para los gemelos», explicó Julián, desplegando el conocido escudo de sus hijos. «Si algo te pasara, la educación de Lila y Leo estaría en riesgo. Esta estructura protegería su estabilidad». Lo presentaban como proteger a los niños de cambios en mi situación financiera, cuando en realidad buscaban protección de un cambio en mi disposición a subvencionar su vida indefinidamente. Acepté considerar sus propuestas. Quería ser abierta, pero insistí en revisar cualquier cambio propuesto con mi propio asesor financiero, Jaime Salazar, antes de implementar nada. Lo que descubrí durante esa revisión fue una verdad fría y calculada. «Elena», dijo Jaime, su voz diplomáticamente directa, «estos arreglos convertirían esencialmente su apoyo financiero voluntario en obligaciones financieras obligatorias. Una vez que estas estructuras estén en su lugar, retirar su apoyo sería legal y prácticamente complicado, y probablemente crearía dificultades significativas para su familia. Los beneficios fiscales para usted son mínimos, pero para Julián y Sofía obtendrían ingresos mensuales predecibles sin la incertidumbre de solicitar su aprobación para cada gasto. Rechacé. Prefería la flexibilidad. No me sentía cómoda con el nivel de obligación continua que sus propuestas habrían creado. Julián y Sofía parecieron aceptar mi decisión con comprensión, una fachada que pronto se resquebrajaría. Mi negativa a formalizar su acceso a mi dinero, me di cuenta después, los impulsó a buscar estrategias aún más insidiosas para asegurar su dependencia financiera de mí. El juego estaba cambiando y las apuestas estaban a punto de subir drásticamente.
¿Alguna vez has visto una petición cortés transformarse en una descarada exigencia de control? Mi negativa a formalizar su acceso a mi dinero no los detuvo. Simplemente cambió su estrategia. Julián y Sofía comenzaron a tejer una red mucho más insidiosa, utilizando la manipulación emocional y el aislamiento calculado. Comenzó sutilmente. Insinuaciones discretas caídas como guijarros en un estanque en calma. «Elena», suspiraba Sofía en la cena. «Hemos estado comiendo más a menudo en casa, intentando ser cuidadosos con nuestro presupuesto. Ahora que las actividades de los gemelos son tan caras». Julián añadiría: «Los niños quieren volver a PortAventura World, pero tenemos que ser responsables». Querían que me ofreciera, que diera más, sin pedirlo directamente. Querían la ilusión de mi generosidad, sin la incomodidad de mi consentimiento. Cuando no ofrecí más fondos de inmediato, su presión se intensificó. Los gemelos se convirtieron en sus instrumentos involuntarios. «Abuela Elena», preguntaría Lila con los ojos grandes y sinceros, «¿por qué no podemos ir a PortAventura World? La familia de Martina va». Leo, inocente, añadió: «Todos en mi clase de robótica tienen el kit de programación AR avanzado, menos yo. Mamá dice que es demasiado caro. ¿No tienes $300? Me dolía el corazón con amor genuino, pero el agudo aguijón de la manipulación era innegable. Estaban usando a mis nietos, sus deseos inocentes, como palanca contra mí. Luego vino el aislamiento calculado. Mis partidas semanales de bridge con Margarita, mis amigas de toda la vida, de repente se volvieron demasiado estresantes para alguien de mi edad. Mi participación en las reuniones de la Junta de Caridad era demasiada responsabilidad. Incluso los antiguos clientes que buscaban mi consejo se convirtieron en estrés innecesario que debía evitar en mi jubilación. Sofía y Julián se convirtieron en mis guardianes, filtrando llamadas, gestionando mi calendario, siempre con la justificación dulzona de que era por mi bienestar. Una tarde, Margarita, mi compañera de bridge durante 15 años, llamó. «Elena, no te he visto en semanas. ¿Está todo bien? Parece que has desaparecido de todas nuestras actividades habituales». Cuando expliqué las preocupaciones de Julián y Sofía, la voz de Margarita se agudizó. «Elena, eso no suena a ti. ¿Estás segura de que sus preocupaciones son por tu bienestar o por controlar tu tiempo y atención?» La pregunta, afilada y directa, sembró una semilla de duda, una grieta en la burbuja perfectamente construida que estaban edificando a mi alrededor. El aislamiento se profundizó. Incluso mis pasiones personales se convirtieron en objetivos. Mi colección de arte, mi bodega de vinos añejos, mis viajes internacionales largamente planeados, de repente eran demasiado para manejar. Peligrosos, riesgosos para mi edad. Cada sugerencia, enmarcada como amor y cuidado, poco a poco erosionaba mi realización personal. Su mensaje tácito era claro. Mi tiempo, mi energía, mis recursos debían dirigirse únicamente a las necesidades e intereses de su familia, no a los míos. La erosión de mi autoridad sobre mi propio dinero fue el cambio más insidioso. Comenzó con las tutorías académicas de los gemelos. Sofía anunció, sin consultarme, que Lila y Leo necesitaban tutorías suplementarias en matemáticas y comprensión lectora avanzada para seguir siendo competitivos en el Colegio San Ignacio. Un costo anual de $25.000. Ya hemos hablado con el centro de tutorías y programado evaluaciones para ambos niños, añadió Julián, como si fuera un trato hecho. Tienen una plaza disponible la próxima semana, pero necesitamos confirmar la inscripción para el miércoles. La presión del tiempo era artificial, diseñada para evitar que investigara alternativas o incluso que me negara. Habían involucrado a los gemelos, creado emoción, y luego lo presentaron como un plan confirmado que necesitaba mi financiación inmediata. Decir que no significaba decepcionar a mis nietos, desbaratar planes ya establecidos.
Este patrón se repitió. Los planes de vacaciones familiares se investigaban, se seleccionaban los destinos y se hacían las reservas antes de que me informaran de los costos y me pidieran financiación. Las actividades extracurriculares se elegían, los horarios se organizaban y el equipo se compraba antes de que me consultaran sobre los gastos. Queríamos encargarnos de toda la logística para que no tuvieras que preocuparte, explicaría Julián, su voz goteando falsa preocupación. Pero lo que realmente estaba sucediendo era mi exclusión del proceso de toma de decisiones, mientras se esperaba que yo siguiera siendo el cajero automático siempre presente. Mi papel se redujo a proporcionar dinero para las decisiones tomadas por otras personas, sus preferencias primando sobre las mías. El ejemplo más chocante de esta transferencia de autoridad llegó cuando Sofía declaró que su casa necesitaba renovaciones significativas. Un proyecto asombroso de $120,000, una ampliación de cocina, un baño adicional, un sótano terminado. Presentó planes detallados y presupuestos de contratistas, evidentemente trabajados durante meses. Hemos obtenido presupuestos de 3 contratistas y creemos que esto mejorará significativamente la calidad de vida de nuestra familia, añadió Julián, como si su mejora de estilo de vida fuera una necesidad compartida. Lo más importante es que ya habían seleccionado contratistas, finalizado los planes y programado el inicio de la construcción en 6 semanas, todo sin una palabra sobre la financiación, o incluso mi opinión sobre el diseño. Solo necesitamos tu aprobación para la financiación, afirmó Julián con la mano extendida, esperando el cheque. Mi papel era puramente financiero, proporcionar el dinero y confiar en su juicio. Este control sistemático, esta lenta y deliberada erosión de mi autonomía y dignidad, fue una experiencia dolorosa y reveladora. Pensaban que habían establecido con éxito el dominio sobre mi vida y mis recursos. No tenían idea de que la confrontación final se precipitaba hacia ellos. Una confrontación que pondría a prueba exactamente hasta dónde se extendía su control y cuánta autonomía estaba dispuesta a sacrificar para mantener una relación que ahora se sentía como una jaula dorada. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por las mismas personas a las que más ayudaste, viendo cómo tu generosidad se convertía en un arma en tu contra? La ventisca aullaba afuera, pero la verdadera tormenta rugía en silencio en la cocina de Julián y Sofía, invisible hasta que sus palabras atravesaron la noche que era invernal. Estaba leyendo en el salón, una invitada temporal debido a las reparaciones de calefacción de mi ático. Una prueba calculada de su control. Me daría cuenta más tarde. Sus voces, al principio apagadas, que se animaron. Está siendo completamente irracional con la planificación patrimonial. El susurro frustrado de Sofía llegó desde la cocina. Le hemos dado múltiples oportunidades para hacer lo correcto por la familia, y ella sigue negándose. El suspiro exasperado de Julián siguió. Lo sé. A veces creo que se está volviendo egoísta en su vejez. Tiene más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero actúa como si ayudar a su propia familia fuera una especie de carga. Se me revolvió el estómago. Me estaban discutiendo a mí, la persona que había financiado discretamente su vida de lujo durante 2 años, como una obligación problemática. Y la forma en que cuestiona cada gasto, continuó Sofía, con la voz subiendo. Como si estuviéramos tratando de aprovecharla, en lugar de simplemente proporcionar oportunidades normales para nuestros hijos. Lila y Leo merecen las mismas ventajas que sus compañeros de clase. Y Elena actúa como si estuviéramos siendo codiciosos por querer lo mejor para nuestros hijos. La suposición casual de que mi riqueza era suya, sumada a su resentimiento por mi reticencia a ceder el control, Melo. Quizás tengamos que ser más directos con nuestras expectativas, sugirió Julián bajando la voz. De todos modos, nos lo dejará todo al final. Así que
¿Por qué lo está haciendo tan malditamente difícil para acceder a recursos que, en última instancia, beneficiarán a la familia? La frase «acceder a los recursos» fue una puñalada. He estado pensando. La voz de Sofía bajó a un susurro conspirador. Quizás sea hora de tener una conversación seria sobre la situación de vida de Elena. Esta casa se está quedando pequeña y, sinceramente, se está volviendo más exigente y difícil de manejar. Se me heló la sangre. «¿Qué quieres decir?», preguntó Julián. «Quiero decir», respondió Sofía, su tono ominosamente suave. «Quizás sea hora de que considere una residencia asistida. Algún tipo de comunidad para personas mayores donde tendría atención profesional. Y no tendríamos que preocuparnos de gestionar sus necesidades, además de todo lo demás con lo que estamos lidiando. Estaban tramando mi institucionalización, no por mi bienestar, sino por su conveniencia, por control. Todavía es bastante independiente», dudó Julián. «Por ahora», respondió Sofía, «pero está mostrando signos de deterioro cognitivo y sus expectativas sobre el apoyo financiero familiar se están volviendo poco realistas. Quizás el cuidado profesional ayude a desarrollar perspectivas más adecuadas sobre la gestión del dinero y las relaciones familiares. Estaban planeando usar preocupaciones de salud fabricadas para obtener el poder notarial, para aislarme aún más. Entré en la cocina. Un fantasma, mi presencia sin anunciar, la tranquila determinación que me había servido en innumerables salas de juntas, ahora un escudo. Escuché su conversación, dije, mi voz tranquila, observando cómo sus rostros perdían el color, el pánico floreciendo en sus ojos. Los escuché discutiendo sobre residencias asistidas y mi deterioro cognitivo, y sus frustraciones con mis límites financieros. La voz de Sofía, artificialmente dulce, tembló. «Elena, lo entendiste mal. Solo estábamos discutiendo la planificación de contingencias». «No», la interrumpí. «Estaban discutiendo cómo deshacerse de mí, porque mi presencia se ha vuelto inconveniente y porque no les estoy dando el nivel de control financiero que desean». Julián intentó. «Mamá, eso no es... Basta». Lo interrumpí. Escuché exactamente lo que dijeron. Creen que soy egoísta por no darles acceso ilimitado a mi dinero. Creen que me estoy volviendo difícil de manejar. Creen que debería estar bajo cuidado profesional para que no tengan que lidiar con mis expectativas y límites. La cocina quedó en silencio, densa con su verdad expuesta. «¿Y tú?», miré directamente a Sofía. «¿Crees que estoy mostrando signos de deterioro cognitivo porque no estoy de acuerdo con tus planes de planificación patrimonial? ¿Crees que el cuidado profesional me ayudarías a desarrollar perspectivas más apropiadas sobre la gestión del dinero y las relaciones familiares?» El rostro de Sofía se encendió con una mezcla de vergüenza e ira. «Elena, estamos intentando pensar en lo mejor para todos. A veces eso requiere conversaciones difíciles sobre una planificación realista». «¿Planificación realista?», repetí con amargura. «¿Así le llamas a conspirar para internarme y poder así tomar el control de mis bienes?». «Mamá, no estamos conspirando nada». Julián finalmente encontró su voz. «Solo intentamos prepararnos para diferentes escenarios. Las necesidades de todos», dije mis palabras cargadas de ironía. «Es decir, su necesidad de acceder a mi dinero sin tener que pedirlo ni rendir cuentas de cómo lo gastan». La farsa se desmoronó. Los verdaderos sentimientos de Sofía irrumpieron, crudos y viciosos. «¿Sabes qué, Elena? Quizás es hora de ser honestos». Su voz temblaba con una rabia apenas contenida. «Hemos estado pensando en las necesidades de todos, incluyendo las tuyas. Y tus necesidades incluyen tener una familia que se preocupa por ti y está dispuesta a gestionar las responsabilidades que cada vez eres menos capaz de manejar por ti misma». «¿Menos capaz?», pregunté incrédula. «Sí, menos capaz», escupió ella. «Tienes 70 años. Vives sola en un ático enorme. Estás aislada de actividades sociales adecuadas.
y estás tomando decisiones financieras basadas en ideas anticuadas sobre la gestión del dinero y las obligaciones familiares. Julián intentó interponerse. Sofía, quizás deberíamos... No, Julián, espetó ella. Tu madre necesita escuchar esto. Elena, hemos sido pacientes con tu resistencia a la planificación práctica, pero tu terquedad está creando problemas para todos. Lila y Leo necesitan estabilidad. Julián y yo necesitamos planificar el futuro de nuestra familia. Y tú necesitas aceptar que tu papel en esta familia está cambiando. ¿Mi papel está cambiando? Sí. Te estás volviendo dependiente de nosotros para la compañía, el cuidado y el apoyo práctico. Nosotros somos quienes gestionamos tu agenda social. Te ayudamos con tus citas médicas. Nos aseguramos de que no estés aislada o vulnerable. Pero en lugar de estar agradecida por nuestro cuidado, nos estás peleando por arreglos financieros que beneficiarían a todos. La audacia de su manipulación era asombrosa. Estaba reformulando su explotación como un cuidado por el que yo debería estar agradecida. Y francamente, continuó ella, tu actitud sobre el dinero se está volviendo problemática. Actúas como si proporcionar oportunidades a tus nietos y apoyar el desarrollo de la carrera de tu hijo fuera una especie de imposición en lugar de una responsabilidad familiar normal. ¿Responsabilidad familiar?, repliqué. Sí, cuando tienes riqueza y otros miembros de la familia necesitan apoyo, ayudarlos no es caridad, es obligación. Lila y Leo no eligieron tener una abuela con recursos y padres con ingresos limitados. No deberían ser penalizados porque tú quieres acaparar dinero, en lugar de usarlo para beneficiar a las personas que dices amar. Sofía acababa de articular toda su filosofía de derecho. Mi riqueza no era mía, era un recurso familiar que yo estaba acaparando egoístamente. Entonces, ¿qué proponen exactamente?, pregunté, mi voz peligrosamente en calma. Julián y Sofía intercambiaron miradas. Proponemos que empieces a actuar como un miembro de la familia responsable, en lugar de una ascensiana egoísta, que se preocupa más por controlar el dinero que por cuidar a las personas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una bofetada venenosa. ¿Y si no lo hago? La respuesta de Sofía fue rápida, brutal. Entonces quizás deberías considerar si este arreglo familiar está funcionando para alguien. Quizás serías más feliz viviendo en otro lugar donde puedas controlar tu dinero y tus decisiones sin tener que considerar cómo afectan a otras personas. Estaba amenazando con cortarme el acceso a mis nietos si no me sometía. ¿Me estás diciendo que me vaya? Te estoy diciendo que decidas si quieres ser parte de esta familia o estar separada de ella, dijo Sofía con fría determinación. Porque ahora mismo, tu actitud lo está haciendo muy difícil para todos los demás. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Tienes toda la razón, Sofía, dije. Una calma que me sorprendió incluso a mí se apoderó de mí. Este arreglo no está funcionando para todos, y yo voy a decidir si quiero ser parte de esta dinámica familiar o apartarme de ella. Caminé hacia la puerta principal y me puse el abrigo. ¿A dónde vas?, preguntó Julián con una alarma repentina en su voz. Voy a salir a pensar en su ultimátum, respondí. Necesito un poco de aire fresco para considerar mi decisión. Elena, hace 15 grados bajo cero, protestó Sofía. No puedes salir con este tiempo. De hecho, sí puedo, dije abriendo la puerta. Es mi decisión. El frío brutal golpeó mi rostro como un puñetazo. Elena, vuelve adentro, gritó Julián. Podemos discutir esto de manera razonable. No, le grité de vuelta. Sofía acaba de decirme que decida si quiero ser parte de esta familia o apartarme de ella. Voy a pensar en esa decisión. Me quedé en el porche, mirando la calle cubierta de nieve, sintiendo cómo el frío se filtraba en mi ropa. Detrás de mí, escuché a Julián y Sofía discutiendo en voz baja. Después de 10 minutos, sentía un frío real. Intenté girar el pomo de la puerta principal.
Estaba cerrada con llave. Llamé. «Julián, la puerta está cerrada con llave». No hubo respuesta. Llamé con más fuerza. «Julián, Sofía, la puerta está cerrada». Podía ver sus siluetas a través del cristal esmerilado, de pie en el pasillo, mirándome, pero sin moverse. Llamé de nuevo, genuinamente alarmada por el frío, confundida por su crueldad. «Déjenme entrar. Aquí afuera me estoy congelando». El rostro de Sofía apareció en la ventana, sus facciones distorsionadas por el cristal, su voz amortiguada pero escalofriantemente clara. «Quizás esto te enseña a no interferir en nuestras decisiones familiares». Luego se alejó de la puerta, dejándome parada afuera en temperaturas bajo cero, en mi camisón y abrigo. Me quedé allí un momento, aturdida. Mi hijo y mi nuera acababan de dejarme encerrada fuera de su casa, en condiciones climáticas que ponían en peligro mi vida porque me negué a ceder a su ultimátum financiero. Estaban dispuestos a arriesgar mi seguridad física para demostrar un punto sobre su control sobre mi vida y mis recursos. Fue entonces cuando todo se volvió cristalino sobre quiénes eran realmente y en qué se había convertido realmente nuestra relación. De pie en ese porche helado, un momento de claridad absoluta atravesó 2 años de manipulación gradual. Julián y Sofía acababan de demostrar que estaban dispuestos a arriesgar mi vida para mantener el control sobre mi dinero. Creían que yo era impotente para resistir porque dependía económica y emocionalmente de ellos. Creían que mi amor por Lila y Leo significaba que me sometería a cualquier trato. Creían que mi edad y aislamiento significaban que no tenía alternativas. Lo más crítico, creían que mi riqueza era efectivamente su riqueza y que mi resistencia era una terquedad temporal. Estaban a punto de aprender exactamente cuán equivocados estaban. Caminé hasta mi coche, aparcado en su entrada cubierta de nieve, y conduje de vuelta a mi ático a través de la ventisca. El viaje más peligroso de mi vida. Pasé el resto de esa noche, cálida y segura, haciendo una serie de llamadas telefónicas que demostrarían a Julián y Sofía exactamente cuánto poder habían subestimado y cuán caro estaba ya a punto de volverse su maltrato hacia mí. ¿Alguna vez has tenido un momento de traición tan profunda que ha redefinido completamente tu comprensión de alguien a quien amabas? Comparte tus experiencias en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte para escuchar más historias de cómo recuperar el poder y